Ok, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a retomar por la diferencia de días que han pasado. Y antes de ver el temario, vamos a ver la tarea. Eh, no sé si recuerdan la tarea. Era este recuadro de aquí, ¿correcto? Había una tarea y yo tomé el ejemplo de Francisco para revisar. Había un dato que les dije yo cuando hicimos la tarea que era que todo ya lo habíamos visto ya, ¿cierto? Que no había que buscar nada en internet, sino que era aplicar el conocimiento. Esa era un poco la razón de estas 5 preguntas. Y veamos cómo lo resolvió eh, Francisco. Aquí lo voy a usar de ejemplo porque efectivamente muchos usaron otro tipo de fórmula, ¿ya? Fórmulas que no habíamos visto. Ya cuando yo revisé las tareas, eh, es bueno que que tengan ahí el compañerismo y todo, pero también es importante que se planteen otras soluciones, ¿ya? Eh, muchos utilizaron la fórmula texto para poder, y es una fórmula que no habíamos visto. Ahora no tiene mayor dificultad, sino que cambia el formato. Pero nosotros sí habíamos visto el formato. Entonces la primera pregunta era, ¿en qué mes estoy de cumpleaños? Eh, la condición era que estuviera escrito y la respuesta era, pues, la misma fecha, en este caso. Si pueden ver, Francisco puso su fecha y se ve solamente el nombre. ¿Cómo consiguió eso? Pues fue al formato de celda y le puso que en personalizada solo hubiera meses. Y ahí pudo colocar el mes. ¿Ok? Entonces, para los que hicieron otra fórmula, que ya saben quiénes son, no es que esté mal, pero sí no era necesario buscar algo adicional. ¿Ok? La edad promedio de la empresa, bueno, aquí todos usaron la fórmula promedio. También se pudo haber sumado todos los dígitos y haberlo dividido por el contar la cantidad de valores. ¿Ok? Ambas dos también, todos tuvieron bien esta. ¿Qué día de la semana es mañana? Eh, ¿O qué día de la semana es hoy? Pues fíjense, Francisco puso solo hoy y nuevamente cambió el formato y le puso que se vieran días. Si se dan cuenta, es algo que habíamos pasado en clase y no ocupó la fórmula texto. ¿Y qué día de la semana es mañana? Como ya sabíamos, la fórmula de fecha se suma en días, así que a hoy le sumo 1, por lo tanto daría el día de mañana y le cambió el mismo formato. Se dan cuenta, era mucho más simple de lo que colocaron. Y aquí venía quizá la más complicada. Texto. Básicamente lo que hacían ellos era, o sea, lo que hicieron todos fue poner texto aquí y formateaban la fecha desde, desde este valor y aquí le agregaban el formato, por ejemplo, día, ¿no? Entonces, estamos aplicando la fórmula, el formato de texto con este formato. Entonces, básicamente era solamente ir a la celda y hacer el cambio. Ok, y aquí venía un poco la más compleja, pero ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? Pero básicamente eran, pues, si se dan cuenta, eran operatorias. ¿Ok? Es un poquito más extensa del punto de vista de cómo lo tengo que hacer, pero para quien dio resultado, como la planilla no requería que se visualizara automáticamente para después de su cumpleaños, bastaba a veces con colocar
la fecha del cumpleaños para los que eran posterior, ¿no? O sumarle un año, pero eso se podía también automatizar con solo sumas y restas, ¿ya? De todas maneras, todas estuvieron bien las tareas, les aviso, pero cuando el tips, por ejemplo, sea ya sabemos la solución, o sea, ya sabemos el contenido, lo importante es que repasemos nuestro contenido que ya aprendimos y no busquemos, porque ahí también se nos puede ir el tiempo o la idea es repasar un poco también el contenido que hemos visto aplicándolo, ¿ok? Es una tarea distinta. Y vamos a ver un poco el temario que nos toca hoy día. Fórmula, automatismo de proceso, hoy día. Lógica, lógica. Entonces, abran todos donde nos quedamos en la tarea, antes de la tarea. Vamos a trabajar en la misma base de datos, en la que nos quedamos con el formato condicional y agregamos aquí la tarea. ¿Ya? Yo voy a borrar la tarea para seguir trabajando aquí mismo. Como les decía, ahí ustedes vean cómo vamos a las clases a quedar, yo las tengo por un puro documento donde va quedando desde la clase 1 hasta la clase actual. Entonces ya están todos con el archivo ya abierto. Ok. Entonces vamos a ver lo que es la lógica hoy día. ¿Cómo sería una lógica? Pero antes vamos a repasar unas funciones que nos van a ayudar a hacer algunas discriminaciones. ¿Mm? Ok. Ok, una pregunta para todos. ¿Cuáles de aquí son distintos y cuáles no? Vamos a poner números. 1, 2, 3. El 2 y 3 tú dices que son iguales. Es juvenil. ¿Alguien más tiene un comentario? No, no aparece el autocompletar a veces. El autocompletar siempre se rige al valor que está arriba o abajo. Por ejemplo, si yo escribo acá, está autocompletándome hacia arriba. ¿Ok? Pero esa es una función de Excel que no afecta al resultado. ¿Se dan cuenta que aparece en gris? Si yo aprieto Enter, estoy completando pero si yo me salto acá, no me va a tomar. Es porque no está pegado, ¿no? En la columna. No, no. Ok, volvamos a la pregunta. ¿Qué datos aquí son iguales? El 2 y el 3 dice Juvenal. Matías, ok. Aquí los datos son todos distintos. Creo que es súper relevante entender que a simple vista son iguales, ¿ok? Básicamente entre el 1 y el 2 la diferencia se nota, ¿no? Uno está con mayúscula y el resto está con minúscula. Pero acá nos engaña el ojo y esto es súper relevante a la hora que tengamos que unificar datos, ¿no? Tipo tablas dinámicas y, y revisar datos, digamos, a niveles más masivos, ¿no? Acá lo que tenemos que entender es que estos datos de acá no son iguales. A la vista son iguales, pero no. Vamos a utilizar una función que se llama largo.
¿Ok? Voy a escribir acá largo. ¿Cuál es la función? Este igual largo. Voy a seleccionar la celda y lo voy a cerrar. Hágalo. Me está dando un número 4. ¿Qué significa el número 4? Correcto, yo con la fórmula largo estoy devolviendo el número de caracteres que yo tengo en el texto. ¿Ok? Yo voy a arrastrar la fórmula para visualizar y fíjense qué pasó aquí. ¿Qué pasa entre el 2 y el 3? ¿Son iguales? Correcto, correcto. ¿Por qué cambia ese espacio? ¿Por qué ese espacio lo hace distinto? Es porque el espacio también es un carácter, ¿ok? Aunque nosotros no lo veamos, es un carácter que existe en el documento. Por tanto, lo cuenta. Y a la hora de agrupar los valores, aunque parezca que son iguales a simple vista, estos no lo son. ¿Ok? Entonces es importante entender que a simple vista no siempre vamos a tener valores iguales. ¿Y cómo podemos determinar que son iguales? Es aplicando una serie de tratamientos y entre esas la más utilizada también es el largo, ¿ok? Para entender cuántos caracteres tiene la palabra o celda. Luego vamos a ver otra con lógica, pero esta la vamos a mantener también a un ladito como guardada como fórmula, ¿ok? Otra fórmula que nos va a servir para, para ordenar documentos, valores, es el valor extraer. ¿Ok? ¿Cómo funciona extraer? Se extrae, marco mi texto, luego le doy la posición inicial, por ejemplo 1, y el número de caracteres, en este caso 3. ¿Cómo me quedó? ¿Qué es lo que realiza la función extraer? Extrae en una nueva celda, en este caso de la L23, desde la posición 1, 3 valores. ¿Ok? Hoy día es tan silencioso, debe ser porque estoy grabando. El 1 es la posición inicial, en este caso el primer carácter. Yo le pongo el 1. En el caso que, por ejemplo, le ponga el 2, me va a correr a exr, ¿ok? Pero quiero partir del comienzo del texto. Un caso útil para esta función es cuando yo quisiera, por ejemplo, eh, ordenar algún tipo de tag que tenga algún prefijo o una estructura, ¿no? De código, así, ¿no? Por ejemplo, y quisiéramos hacer una tabla donde me dijera, supongamos que la primera parte del tag o del valor me dice algo, ¿no? Por ejemplo, temperatura, guión 001, guión FDZ, ¿ok? Entonces, si yo quisiera sacar una tabla, ocuparía mi extraer para determinar cuáles son todas step, ¿ok? Ese es un caso útil. Extraer
extrae de la cadena un valor. Por ejemplo, aquí está el resultado. Acá yo estoy extrayendo tres caracteres desde la celda L23, desde la posición 1. ¿Ok? Ok, miren. No es que yo le diga son los primeros tres, así. Le digo desde dónde parte y cuántos son. Por tanto, yo le digo que parte del 1 y que son 3. Si yo le dijera que son 4, me sumo un carácter. Siempre va contando de izquierda a derecha. ¿Ok? Ahora le voy a decir que parta del 2. ¿Ok? Entonces, si la estructura fuera fija, pues yo le digo cuál es el medio. Por ejemplo, si le digo que el medio parte en el tercero y son 3, me quedaría ahí. Tra, que sería lo del medio, ¿no? Que le dije que lo importante es de dónde estoy extrayendo. ¿Ya? En este caso estoy extrayendo de la palabra extraer. Entonces, si yo dijera, quiero el medio, claro, él no entiende qué es el medio, ¿cierto? Pero nosotros sí sabemos que la palabra tiene, ¿cuántos caracteres tiene? Claro. Entonces, podemos usar largo y podemos decirle, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a combinar la de arriba con la de abajo. ¿Les parece? Vamos a decirle que el largo es este. ¿Cuánto es nuestro largo? 7. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuáles son las del medio? Pero también podemos formular, ¿no? O sea, podemos decirle que extraiga la mitad de este. ¿Cómo? Con una fórmula. En este caso vamos a hacer la mitad, ¿ya? Que parta del 1 y que extraiga la mitad. ¿Y cuál sería la mitad? Va a ser el largo del mismo dividido en 2. Hay un error matemático porque el número no va a dar, ¿cierto? Vamos a extraer 1. Primero voy a poner ese. Ahí. Ok. Fíjense que lo hice aparte y ahora lo voy a montar en la misma. Voy a cerrar acá con cadenita. ¿Qué le estoy diciendo? Que saco la mitad. ¿Se dieron cuenta que combinamos las dos? ¿Se entendió, Francisco? Claro, lo que pasa es que, ¿qué es lo del medio? O sea, ¿qué es el medio para ti? Tra. Ok, ¿cómo matemáticamente yo le digo que el tra está al medio? Claro, esa es una, pero eso significa que nuestra palabra siempre va a tener 8 caracteres, ¿cierto? Eso es relevante, porque como te digo, ¿qué fue lo que hicimos acá? Que sacamos la mitad. Aquí no hicimos, esto de acá fue sacar la mitad. No fue sacar la del medio, fue sacar la mitad. La mitad del total del carácter.
Aquí nosotros le dijimos, le vamos a quitar, vamos a extraer la mitad del texto. Usamos la función largo que vimos arriba. Primero vimos qué tan largo es, ¿cierto? Y después le dijimos que la dividiera en dos y extrae esa cantidad desde el inicio. ¿Vale? En el fondo, aquí lo importante es entender cómo funciona la fórmula y cómo la aplicamos. Cuando son valores fijos, claro, es más fácil, ¿cierto? Pero cuando tenemos dinámico tenemos que entender qué tipo de valores vamos a extraer, ¿ok? Y vamos a usar una más que se llama sustituir, que también se usa mucho. Voy a dar un ejemplo. Ok, voy a ocupar la palabra para sustituir Rodrigo, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer en mi fórmula? Voy a sustituir algún carácter de la palabra Rodrigo. Entonces le doy sustituir, le doy el texto original y le doy el texto original, le voy a decir que es la letra O. Ahí. El texto nuevo le voy a decir que es la letra I. Me falta un espacio. Ahí. De este texto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hice? Reemplacé todas las O de esta celda por I. Entonces, en vez de Rodrigo, ahora dice Ridrigo. Ridrigui. Por tanto, ustedes pueden sustituir palabras completas de una celda para hacer una corrección generalizada. Por ejemplo, vamos a sustituir los cargos, ¿ok? Y le vamos a decir que, ¿saben qué? Cambió el cargo. Ahora no se llama ingeniero de proyectos, ni director de proyectos, nada de proyectos, sino que se va a llamar de tareas o de Excel. Excel. Entonces ponemos proyectos, el original, y luego ponemos el nuevo, Excel. ¿Ok? Y arrastramos y se dan cuenta que va a cambiarme todos los textos que decían de proyectos a Excel. Esto también se usa mucho cuando se necesitan hacer correcciones masivas. ¿Nos quedó claro la función sustituir? Ok. Sí. Ok, y la última va a ser, ¿qué hacemos con estos errores de aquí? Ya esto yo lo había dejado acá planteado. Y aquí vamos a empezar con lógica, ¿ok? Vamos a tomar este error de acá, que es el 0 dividido en 0, ¿ok? Como les decía, todo esto es considerado un error, ¿cierto? Ok, voy a tomar, lo voy a mover para acá mejor para que sea en una línea, de toda la clase en una línea. Ok, acá tenemos sí punto error, ¿ok?
Esto no es procesable para la tabla, esto realmente lo muestra como un error, no lo suma, no lo resta, no hace nada. De hecho, es más, me puede hasta arruinar una fórmula, un promedio. Entonces, si yo aplico la fórmula si punto error de este valor, le digo que si es error, me escriba error. Y para los tres casos. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es condicionar a que si la fórmula me da un error, yo le puedo decir que tome otro valor. Por ejemplo, si la fórmula de división 0 yo sé que es un error, yo voy y le digo que si es error, entonces mejor sea un 1. ¿Ok? Si el error aquí es de nombre, le digo error de nombre, por ejemplo. O aquí le digo error de fórmula, un valor más procesable para nuestra tabla. ¿Ok? Entonces ya tenemos la variable sí, que es la que vamos a comenzar a ver ahora. A Jorge no lo veo. Ah, también estaba en terreno. ¿Alguien ha usado alguna vez una condicionalidad sí? O en inglés sería if. ¿En Excel o en otro programa? Ok. En pocas palabras, ¿qué es para ti el sí? Una función lógica, ¿cierto? Que de alguna manera es programable porque por sí sola sí no funciona. Nosotros tenemos que darle la condicionalidad. Muchachos, se va a cerrar la sala, creo que quedan unos minutos. ¿Ah? Menos de 10 me avisó ya adelante la cosa esta, así que si se corta, retomamos. Entonces vamos a ver el tema de lógica entonces y vamos a revisar la funcionalidad sí. ¿Qué quiere decir sí? Que yo le voy a plantear una condición a uno o más valores y voy a establecer los resultados, ¿cierto? Para eso voy a hacer un 2, 3 aquí y aquí le voy a dar 1, 2, 3. Vamos a partir con una simple, ¿ok? Entonces le voy a partir diciendo si, abro mi cadena, y aquí viene lo que se llama la prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica? Por ejemplo, si esta celda es igual a esta celda, me escriba que son iguales. Si no, distinto. Veamos si funciona. Hagan esa prueba lógica ahí. Entonces, un operador es igual, ¿cierto? Esto puede ser aplicado también a textos. Por ejemplo, 1, 1. ¿Y qué pasa si yo le pongo un espacio? ¿Por qué es distinto? Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? ¿El número de caracteres o el resultado matemático?
Por ejemplo, 1 es 1 aquí, ¿cierto? 1 es 1 matemático. Y si yo pongo 1, escribo 1, ya no estamos hablando de matemáticos, sino que estamos hablando de cadena de texto, ¿cierto? ¿Y por qué era distinto? Por el número de caracteres. Entonces, ¿cuál es la lógica que considera aquí? Para que diga que son iguales. Número de caracteres. Tratemos de engañarlo. Escribamos, por ejemplo, acá 1 y acá escribamos 10 dividido en 10. ¿Qué irá a pasar si aprieto Enter? ¿Me irá a decir distinto o igual? Tenemos dos resultados, ¿ah? Igual. Se está poniendo complicada la cosa. Lo importante de entender aquí es que el resultado, ¿ah? Claro. Eso fue. Ok, vamos a dar el tiempo entonces para que hagamos la expresión de nuevo, la revisión física. Acá tenemos un caso. Acá vamos a escribirlo abajo para que sea. eh, Vamos a arrastrar la forma. Ahí. Ok, lo que hablábamos aquí, Francisco, es que era distinto por el número de caracteres. ¿Correcto? Claro. Sí. Matías lo respondió. ¿Qué pasa si yo le pongo una mayúscula aquí a la D? ¿Me irá a decir que son iguales o distintos? ¿Qué pasó? Oh, fue una revelación. Ok, ok. Vamos a ir explicando un poquito cada uno. Matemáticamente, el resultado de lo que tenemos es lo que está comparando, ¿correcto? El resultado de la celda. Si la fórmula me arroja eh, otro valor, no va a ser igual. Pero si el resultado es igual matemático, va a ser iguales. A nivel de texto, ¿cuándo son iguales? Cuando son el número de caracteres y el carácter igual, pero no si es mayúscula o minúscula, por tanto no discrimina si es mayúscula o minúscula, ¿ok? Básicamente nos está diciendo los caracteres son los mismos y la cantidad de caracteres son los mismos, entonces son iguales, ¿correcto? Entonces cuando hagamos nuestras planillas inteligentes automatizadas que van a discriminar, tenemos que tener muy claro esto. Ahora, por ejemplo, 3. 3 acá y le voy a decir que 9 dividido en 3 me da 3, ¿cierto? Y, pero ¿qué pasa? Oh, se apagó. Vamos a abrir de nuevo la sala. Ok, estamos volviendo, estamos volviendo. Estamos volviendo, ya estamos todos, ¿cierto? ¿Volvimos todos? Salud. Yo me aproveché a este momento de distracción de ustedes para hacer algo.
aquí. Espérense un poquito, que vuelvan todos para que miremos bien esto. ¿Por qué son distintos? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede realmente? Ok, ya estamos todos. Entonces me fui al 3 y el 3 lo dejé como número. Ok. ¿Por qué podría ser distinto este número 3? ¿Por qué este número 3 podría ser distinto? Ya, esa podría ser una, como texto, lo dijo Francisco. ¿Alguna otra teoría? Quizá esta pregunta deje un punto. Eso dijo Francisco, quizá el formato es texto, entonces hagamos una prueba acá arriba, sin revelar el número 3 de abajo. Lo pasé a texto. Siguen siendo iguales. Ya, una cosa así, como así. ¿Por qué no salió? Porque es texto. Algo así, pero no. Ok, aquí de nuevo la invitación es al ojo, ¿no? Nuestro ojo nos sirve. Fíjense, exacto, esto no es 3, esto es 3,3 periódico, ¿ok? Que lo que pasa es que el formato que está en número sin decimales. Así que a la hora que comparemos, tenemos que considerar siempre qué es lo que vamos a comparar, qué dato, ¿ok? Ok, sigamos viendo más lógica, sí. Vamos con una lógica distinta, que sería, por ejemplo, si este número es mayor que este otro, ¿ok? Entonces, es mayor o no es mayor. ¿Qué pasa si pongo un 2? No es mayor, ¿cierto? Así de simple. ¿Qué pasa si pongo un 3? Es mayor. ¿Qué pasa si pongo 2,00001? Es mayor. ¿Qué pasa si pongo 3? ¿Qué pasa si pongo 1? Ahí. Voy a dejar la celda.
Estoy comparando, preguntándole si M36, la azulita, es mayor que N36. Un. ¿Qué pasó, Francisco, ahí? Tiene que ver con los huevos, la gallina, si tuviera o no tuviera, ¿cierto? Todo, todas las preguntas difíciles están metidas aquí. ¿Cómo podríamos ver para saber qué está comparando esta cosa? Un caso más simple en realidad es poner hoy. Y es exactamente lo mismo, ¿no? A veces lo que nosotros vemos tiene una equivalencia numérica. No me sé la equivalencia numérica de la palabra, pero sí la comparo. Por eso es relevante que comparen formatos con formatos, textos con textos, números con números, porque si no va a caer en pequeños problemas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro, ya sabemos que ya sabemos que esta fecha es el 1, claro. Ya sabemos que en las clases anteriores que el Excel empieza a contar los días de las fechas desde el día 0 del 1 del 1900. Entonces básicamente le estoy diciendo que este 2 eh, sería el 2, ¿no? El 2 del 1 del 1900. Correcto, ¿cierto? Entonces si pongo 3 es mayor, que es el 3. ¿Mm? Con los textos, cualquier cadena de texto creo que va a ser más alta que eh, el número. ¿Mm? No recuerdo la equivalencia numérica de un texto, de un carácter, ¿Mm? pero sí son mayores. Habría que encontrar esa tabla. ¿Mm? Por eso aquí lo relevante va a ser siempre que comparemos en la lógica qué cosa con qué cosa, ¿ya? Voy a volverlo a un número ya que se pueda entender, para que no quede tan enredado. Ok, vamos con otra operatoria. Por ejemplo, voy a poner 3, 5 y voy a poner operatoria si, la prueba lógica, entonces si este es menor que este. Entonces es menor, o ahora en vez de ponerle entre comillas un texto, le voy a poner un número. Le va a ser 500. Claro. Hay que entender que esto es mayor que y esto es menor que. ¿Para dónde? Esto es menor que. Recuerden que el lado pequeñito de la boca de sapo es la que, o Pac-Man, o como quieran, indica si es menor o mayor. ¿Ya? Entonces fíjense qué pasa acá. Si es menor, va a decir es menor. ¿Qué pasa si yo pongo 5? Va a ser igual. Va, va a transferirme el valor 500. Fíjense, un texto yo lo debo declarar entre comillas. El número puedo directamente lanzarlo. ¿Ok? Porque Excel es así.
Los textos operan no siempre en todas las fórmulas y en las que son de comparación, por lo general, los textos fíjense en la del error igual. También había que decirle entre comillas, ¿no? Las operatorias hay que decirle que son entre comillas los textos. Eso ya depende del programador que hizo Excel, dijo ya, los textos no los pongamos entre comillas. A veces puede que sea una comilla o doble comilla. Pero va a seguir siendo el número. Porque lo considera un texto, pero es un número. ¿Ok? Ahora vamos con otra distinta. ¿Cuál más faltaría de la línea de comparación que ustedes se sepan? Otra prueba lógica. Hay una variación, ¿no? Mayor o igual, ¿cierto? Mayor o igual, que también se repite para menor o igual, ¿cierto? Entonces esta sería mayor o igual, o nada, ¿ok? Voy a poner nada, ¿ok? Mayor o igual. Entonces aquí si yo repito 5 y 5, me va a escribir mayor o igual, ¿correcto? ¿Qué pasó que no puso nada? ¿Debería escribir nada aquí? ¿Por? ¿Por qué está bien? ¿Ya? Así es. El orden es súper relevante aquí. Tienen que entender cuál es mayor y cuál es menor, ¿ok? Ese es como el único dato que yo les podría decir en esta comparatoria así simple, ¿no? Fíjense bien cuál siempre va a ser el mayor o el igual. ¿Hacia dónde está apuntando y contra qué está separando? Y hay otra más. ¿Cuál sería la que me falta? Claro, yo podría decirle mayor que uno, poniéndole uno nomás. Ahí. Y sería entonces mayor que uno. O, o no. Se dieron cuenta que aquí solamente apliqué el valor, no los comparé entre celdas. Otro operador. ¿Qué otro operador nos faltaría? Otra prueba lógica. ¿Cuál podría ser? Hemos visto si es igual, menor que, mayor igual, menor igual. ¿Cuál más? Distinto. ¿Cuál es el logo del distinto? El logo, el símbolo. Ok, sí, en un papel sí, no es igual, ¿cierto? Pero no, a nivel de símbolo creo que ese mono no existe. A nivel de programación se usa este. Serían los dos Pac-Man mirándose. Que sería lo opuesto igual, ¿no?
Entonces cualquier valor que sea distinto entre ellas va a ser igual, pero aplicando la fórmula distinta. ¿Con qué operatoria? Esta. ¿Ok? Esta se aplica en múltiples lenguajes. Aunque no lo crean, esto, lo que acabamos de ver, se usa mucho en todos los lenguajes de programación, que es conocido como el if. ¿Ok? Para quien esté metiéndose en otro tipo de programación, va a encontrarse con el comando if, donde yo lo primero que tengo que establecer es una prueba lógica y luego tengo un resultado, donde va a entrar o no va a entrar en si mi resultado es verdadero o falso. ¿Ok? En este caso, nuestra validación del verdadero. Esta es la traducción, digamos, Excel de un if, que después vamos a ver para lo que les toque en Visual Basic con las macros. Ok, entonces todo este recuadro de operaciones lógicas, chum, los guardamos porque los vamos a utilizar. Entonces, hasta aquí, con todo el conocimiento que hemos revisado en las 4 clases, los tips, todo, va a ser nuestra tarea final, ¿ok? Que la vamos a realizar en la siguiente clase. Vamos a explicarla, pero que va a ser automatizar un formulario. Se las voy a adelantar un poquito. ¿Ok? Entonces vamos a automatizar este formulario con los datos que están aquí. ¿Ok? ¿Qué significa automatizar? ¿Qué es automatizar? Qué buena pregunta. Sí, claro. O sea, podríamos concluir que a mayor automatismo, menor interacción de la persona. Sí, me gusta. Hasta la ausencia, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros automatizamos en Excel, lo hacemos del punto de vista de, o sea, con la misma base, pero sí tenemos que tener un fin, ¿no? En lo que yo les mostré recién era un formulario. ¿Cuál era su fin? Es que yo pueda hacer una búsqueda de datos a través de un valor, porque claro, nada aparece porque sí. Pero la idea, por ejemplo, es que yo pudiera poner mi root y quizá me cargara todos nuestros datos y también me hiciera unos cálculos de horas. ¿Ok? Entonces, para poder procesar datos en Excel, lo primero es tener datos. Suena muy absurdo, pero la base del dato es lo que nosotros vamos a poder automatizar. Así que muchas veces tenemos que trabajar ese dato, porque, claro, en ocasiones no tenemos datos suficientes. A veces tenemos que del mismo dato generar nuevos datos, separarlos, limpiarlos, para después automatizarlos. Entonces, muy relevante, muchachos, que cuando trabajemos con datos y automaticemos planillas, entendamos qué datos tenemos, qué formatos tenemos y si son los datos que queremos. Por eso a veces tenemos que generar nuevas columnas, nuevos valores, valores promedio. Todo tiene que ser enfocado a la tarea. La tarea de cada uno respecto a lo que va a hacer con la planilla. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, que todavía no la tengo muy claro, yo espero que no sea muy lejana,
para que no perdamos el hilo, sería que practiquen lo que vimos, pensemos en automatizar, revisemos algunas cosas y practiquen un poco, ¿no? Idealmente si tienen alguna planilla real de algún caso que tuvieran que trabajar, también tómenle y digan, oye, aquí podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho una comparación si el dato era igual o no, después haber filtrado si mis datos eran iguales, para haber reducido, etcétera. ¿Ok? Yo esto lo uso siempre, todo lo que les mostré lo uso siempre, todo el tiempo, por lo general cuando hay una planilla con datos. Después se acostumbre cómo solucionar algunos temas, ¿ok? Cuando nuestras fórmulas tienen conflictos de este tipo, aplicamos este tipo de cosas porque entendemos que de pronto va a haber un valor cero, por ejemplo. Entonces aplicamos la fórmula si hay un error. Hagamos una pequeña combinatoria para terminar de estos dos casos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el número 1, número, número 1 y número 2, ¿ok? Resultado. Ok, en esta columna yo voy a poner del 1 al 2, no, vamos a ponerlo al revés, del 10, 9, 8 hasta el 0. ¿Ok? Supongamos que estos datos fueran dinámicos, ¿ya? Y aquí voy a poner del 20 hacia abajo. Ups, me abrió el otro. Ok, ¿qué es lo que quiero aquí? Mi fórmula quiero que me entregue la división, ¿cierto? Bueno, 0 dividido en algo sí está permitido. Voy a poner más verídico. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Yo quería dividir, ¿cierto? Pero infaltablemente me va a aparecer de pronto un 0 por ahí, un 0 por ahí, de modo random, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago yo para seguir que esta fórmula me sirva? Combino primero y le digo, si hay error en este resultado, me ponga 0, por ejemplo. Solamente si se ejecuta el error, pasa a la condición. Entonces ya conociendo esta dificultad, podría. Ahora vamos a aplicar fuera de este error otra tarea, combinar la misma condición. Le vamos a decir que si el número que yo voy a dividir es 0, me va a dar error. Vuelvo a usar por fuera y le digo que si este valor, que es el que voy a dividir, es igual a 0, entonces el número es 0. Y si no, voy a ejecutar la fórmula. ¿Ok? Y ahí combiné lo que revisamos entonces hoy con la fórmula desde afuera con un si error y un si por fuera y combinatoria de lógica. Si se dan cuenta, sigue ejecutando la tarea. Perdón, se está abriendo el otro plano. Ahí. ¿Se entendió lo que hice? Ok, yo les voy a compartir esta. ¿Alguna consulta, algo? Porque ya estamos como
en la última de lo que sería el Excel básico, terminando con la última tarea. No sé si tienen algún comentario, algo que faltó quizá ver, algo para considerar como tipo de retroalimentación para mí. Tan habladores hoy día. Bueno, si no hay mucho más que comentar, dejamos la clase hasta ahí entonces, practiquen. Para la próxima tarea viene todo lo que hemos visto juntos, ¿ok? No, la tarea es que estudien. Un repaso total, ¿m? Porque sí, claro, son tres clases chiquititas, pero va sumando, va sumando. ¿M? Ok, ya muchachos, entonces este video voy a pararlo ahora y va a quedar para la posteridad para que lo vamos a compartir. Ya quedó medio pesado y ya está guatón de una hora. Así que después vamos a publicar en la página en dónde va a quedar, ¿ok? Listo muchachos, cualquier cosa ya saben por interno. Chao, chao.